Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar y a la hora que se conecten y vean este video. Mi nombre es Hugo Carrión y quiero darles la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro, a este nuevo webinar que tiene el título de Firmas electrónicas longevas. Como ustedes saben, el Instituto Santa Fe está comprometido en el estudio, en el desarrollo de competencias, de habilidades alrededor de los documentos electrónicos, y uno de los temas más importantes dentro de la autenticidad de los documentos electrónicos tiene que ver con el uso adecuado de las firmas electrónicas. Así que en esta tarde y noche queremos abordar este tema que resulta muy interesante y tiene que ver con un tipo de firmas electrónicas, aquellas de validez o de validación a largo plazo, que son las firmas electrónicas longevas. Así que nada, bienvenidos, gracias por su interés de estar aquí. Vamos entonces a mostrarles cuál es la guía, cuál es el guión de esta charla, de este webinar que tenemos el gusto de iniciar. Bien, en primer lugar, me gustaría dar un contexto general de por qué se usan las firmas electrónicas, distinguir y aclarar qué son las firmas electrónicas y qué son los documentos o los certificados de firmas digitales o los certificados digitales de firmas electrónicas. De igual manera, me gustaría hacer un breve repaso de cuáles son los principios conceptuales que rigen el uso de las firmas electrónicas. Y luego ya pasaremos a mostrar cuáles son los diferentes formatos, los diferentes estándares, los diferentes perfiles, los formatos de estos perfiles o las variaciones, las variables de estos perfiles que existen de aquellas firmas electrónicas que tienen esta propiedad de validez a largo plazo, o lo que se llama en inglés el long term validation o validación a largo plazo. Y luego me gustaría, para concluir con este webinar, hacer algunas breves reflexiones respecto a por qué los documentos electrónicos firmados con certificados de firmas electrónicos pueden tener sus días contados respecto a la validez. ¿Por qué la validez podría caducar? Y entonces ahí me gustaría que si es que entendimos todos los conceptos que vamos a revisar durante este webinar, aclarar justamente que queden claros estas conclusiones y compartir con ustedes estas algunas también recomendaciones. Bien, entonces diríamos que para empezar, podríamos nosotros, para abordar la temática de los documentos electrónicos en general, de las firmas electrónicas, de su validez, su autenticidad, podemos ponernos diferentes lentes, ¿no es cierto? Es lo que yo llamo tener diferentes enfoques. ¿Y por qué digo ponerse diferentes lentes? Porque dependiendo de las lentes, las gafas que nos pongamos, vamos a ver la realidad de distinta manera. Y esa realidad tiene que ver también con una terminología, con un vocablo, con una semántica, por decirlo de una manera, es decir, algunas palabras se entienden diferente en función del nivel o del enfoque que se esté utilizando. Entonces, en primer lugar, vamos a decir que el ámbito de los documentos electrónicos y la validez legal de los documentos electrónicos tiene que ver con un nivel de conceptualización legal. Es decir, legalmente, por ejemplo, los documentos electrónicos son válidos. ¿Cuándo son válidos los documentos electrónicos? Cuando se incluye una firma electrónica. ¿Qué tipo de firmas electrónicas existen? ¿Cómo se verifican esas firmas electrónicas? Esas firmas electrónicas pueden estar certificadas, no pueden estar certificadas, son prueba plena dentro de un juicio, etcétera, etcétera. Entonces, ese primer enfoque, ese primer nivel, un nivel, digamos, conceptual más alto, tiene que ver con el aspecto legal. Entonces, nosotros podríamos ponernos los lentes o las gafas del enfoque legal y entonces podríamos nosotros entender o comprender de mejor manera qué es lo que estamos diciendo. A nivel legal, vamos a utilizar unos términos que vamos, evidentemente, a utilizarlos en el ámbito legal. Y no es lo mismo o no es recomendable, porque nos vamos a confundir, utilizar esos términos en los otros ámbitos. Podría haber una confusión al respecto. ¿Cuáles son esos otros ámbitos? Otro ámbito u otras gafas que nos podemos poner para entender este tema es en el ámbito archivístico. El ámbito archivístico tiene que ver con aquella disciplina que aborda los documentos y su organización. Dentro de los documentos y su organización, como archivos, los documentos de archivos tienen que tener unas propiedades específicas. Y una de las principales cualidades que tiene un documento de archivo es el de la autenticidad. Ahí es cuando entonces se vinculan los documentos auténticos también con un aspecto legal, ¿verdad? Entonces ahí es esta línea de comunicación, de interrelación entre el enfoque archivístico y el enfoque legal. ¿Por qué es importante el enfoque archivístico? Porque el enfoque archivístico da cuenta, permite que los documentos en cualquier soporte, pueden ser en papel o electrónicos, es decir, en soportes físicos o en soportes electrónicos, guarden unas características. ¿Cuáles son estas? Las que mencionaba hace un momentito, principalmente la autenticidad, tiene que ver también con la integridad, tiene que ver con la confiabilidad, tiene que ver con la usabilidad, la disponibilidad, etcétera, etcétera. Varias normas internacionales establecen justamente cuáles son esas características que los documentos, independientes de su soporte, tienen que guardar para considerarse documentos de archivo.
Documentos de archivo, como seguramente la mayoría de ustedes ya conocen, son aquellos documentos, aquella información que es de evidencia, ¿no es cierto?, que es soporte de las actividades que realiza una persona o una institución, que son evidencia de algo, de su trabajo, de su misión, de su actividad. Ese es el segundo, digamos, enfoque que tenemos. Sin embargo, cuando hablamos de documentos, también sean estos físicos o sean electrónicos, tenemos de manera subyacente, es decir, en la parte estructural de estos elementos, de estos artefactos, de estos objetos que serían los documentos, tenemos un aspecto o un enfoque tecnológico que es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando queremos llevar a la práctica la autenticidad, por ejemplo, en términos de un documento físico, nos inventamos, ¿no es cierto?, algo que se llama una firma manuscrita, y existe una tecnología con la cual se registra una firma manuscrita. Esa tecnología es la tecnología de la tinta que se imprime, se registra dentro de un soporte o sobre un soporte de papel o de celulosa, ¿no es cierto?, que viene a ser lo mismo. Eso está bastante entendido, no vamos a abordar, no vamos a profundizar en ese aspecto, pero esto se complica un poquito más, se hace un poquito más complicado, se complejiza cuando nos movemos al ámbito electrónico. Es decir, en el ámbito tecnológico hay otras maneras distintas para convertir ese concepto abstracto que es firma y registrarla dentro de un soporte electrónico para que tenga la misma función, que es la de, por ejemplo, identificar al autor, que es lo que hace una firma electrónica. Entonces, esto lo hace de otra manera, le hace utilizando una serie de artilugios, una serie de tecnologías, una serie de herramientas para justamente hacer que esto funcione. Entonces, este es el ámbito tecnológico. ¿Qué tipo de cosas tecnológicas deberíamos saber? Por ejemplo, un aspecto muy importante es determinar el formato del documento electrónico que vamos a firmar, el formato electrónico. No es lo mismo firmar un documento .doc que firmar un documento en PDF, que firmar un archivo, un documento XML. En este caso, ustedes se fijaron que utilicé de manera indistinta la palabra documento o la palabra archivo, porque en el ámbito tecnológico la palabra archivo, archivo informático, no se refiere, como es en el caso archivístico, al conjunto de documentos. El archivo tiene una similitud, tiene un subsímil, es un sinónimo de decir un documento. Entonces, un archivo o documento, en este caso, en el nivel tecnológico, vamos a decir que es lo mismo. Es así que uno dice, por favor, pásame el archivo de Word, pásame el archivo de audio, pásame el archivo de video, cuando realmente uno podría, siendo más específico, teniendo un enfoque archivístico más fino, decir, este es el documento de audio, este es el documento de texto, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una de las cosas que vale la pena aclarar y por eso hago esta distinción en primer lugar, para que cuando nosotros discutamos de estos temas o queremos aclararnos, nos aclaremos en los diferentes niveles o con los diferentes enfoques. Y claro, y luego existe una capa, yo diría que es como la más básica, la inicial, en donde estas tecnologías, vamos a suponer la tecnología de la firma electrónica, se fundamenta en la criptografía, se fundamenta en lo que se llama en la infraestructura de clave pública, se fundamenta en tecnologías como el hash, etcétera, etcétera. Y uno dice, bueno, tecnológicamente se implementan esto a través de un programa, se implementa esto a través de una plataforma, de un servidor de tecnología informática, pero hacia abajo, de manera nuevamente subyacente, existe un enfoque matemático. Al final, todo esto termina siendo matemáticas porque la criptografía no es más que una función matemática, es el uso, en este caso, en la tecnología actual que tenemos, es el uso inteligente, adecuado, estratégico de un par de números primos, que son muy difíciles de factorizar. Mejor dicho, no se pueden factorizar, pero cuando se combinan son aún más difíciles de factorizar. Entonces, son las matemáticas el fundamento, por ejemplo, de la criptografía. O, por ejemplo, si queremos utilizar el hash para hacer una huella digital, lo que se utiliza justamente son funciones hash, que son funciones matemáticas. No vamos a entrar, solamente quería hacer esta primera revisión, pero no vamos a entrar en el detalle del aspecto matemático. Seguramente muchos, a lo mejor sí están interesados, pero les podría resultar un poco aburrido. Vamos ligeramente a entrar y a explicar el aspecto tecnológico. Evidentemente me parece que es importante, sobre todo porque en el ámbito tecnológico, a la gente que estamos en el ámbito tecnológico nos encantan las siglas, nos encanta utilizar algunos términos rimbombantes y vale la pena aclarar para quienes están en el ámbito archivístico, para quienes trabajan en el ámbito legal, que sobre todo es este webinar está dirigido para ustedes, para primero que no se asusten y segundo no se confundan. Entonces vamos a hacer una aproximación a estos términos tecnológicos para que ustedes tengan claridad de qué estamos diciendo cuando nos referimos a diferentes tipos de tecnologías. Y evidentemente,
vamos a enfocarnos más en el ámbito archivístico, en el ámbito legal, respecto al uso de estas firmas electrónicas, y específicamente las firmas electrónicas longevas. Así que con esta pequeña introducción me permito avanzar con el siguiente aspecto que me gustaría aclarar. Lo primero que quisiera aclarar es que ustedes tengan absolutamente identificado, ¿cierto? Que tengan el concepto claro de lo que es una firma, de lo que es un certificado y de lo que es un documento. Que no es lo mismo, podría parecer lo mismo, están vinculados, pero tenemos que tener absolutamente claridad. Un documento, desde el punto de vista archivístico, es información que está contenida en un soporte. Cuando hablo aquí de un soporte, esta misma definición no tiene distinción respecto a qué tipo de soporte. Es una definición, vamos a decir, genérica, en donde existe entonces información de cualquier tipo, de cualquier formato, que está contenida, dicho de manera un poquito más técnica, está registrada, porque una de las cosas que es muy importante de un documento, de esta información, es que se registre dentro de un soporte. Los soportes son materiales, así que los soportes son físicos, siempre son físicos, así que aquí hay una pequeña ambigüedad respecto, a veces distinguimos, decimos, hay soportes físicos y soportes electrónicos. Bueno, si nos ponemos así como muy minuciosos, los soportes electrónicos también son físicos. Es decir, siempre hay un registro material. Siempre hay un registro en alguna parte. Lo que sucede es que en los documentos físicos se utiliza tinta, se utiliza entonces átomos, finalmente se utiliza átomos y moléculas de tinta. Y uno dice, ¿y en los soportes electrónicos? Bueno, en los soportes electrónicos también se utilizan átomos, también se utilizan electrones y por eso se llaman documentos electrónicos, pero tienen una particularidad, que en los documentos que hemos llamado físicos, por ejemplo el papel, no necesitamos la mediación de ningún dispositivo, ¿no es cierto? Son, en ese sentido, independientes de la mediación de un dispositivo, de dispositivos para su interpretación. Una vez que hemos escrito con una tecnología de registro, la decodificación no hacen uso de un dispositivo adicional, sino que sea nuestro entendimiento, por ejemplo, de la lectura, de nuestra observación, del uso de nuestros sentidos. En cambio, en los documentos electrónicos, que también es información que está registrada electrónicamente en un soporte electrónico, sí necesita de la mediación de un dispositivo electrónico. Entonces, normalmente, un documento electrónico que está guardada en cualquier soporte electrónico, puede ser un CD, un DVD, una cinta, un disco duro o en la nube, necesitan de la mediación de un dispositivo electrónico, como puede ser una computadora, como puede ser un celular, como puede ser una tablet, como puede ser cualquier dispositivo electrónico que a través de él se pueda capturar, más que capturar, se pueda representar esta información que está confinada, vamos a decir así, que está contenida en este documento electrónico. Entonces, para resumir, el documento es información que está registrada en un soporte, independiente del tipo de soporte. Y hemos aclarado si es que es del tipo electrónico o no electrónico. Para que esta información, ¿no es cierto?, sea un documento, y este documento sea un documento de archivo, en algunos textos se refieren a los documentos de archivo, en inglés se llaman los records, ¿no es cierto?, los documentos de archivo, algunos les llaman los documentos fidedignos, estos documentos de archivo, estos documentos fidedignos. ¿Qué son los documentos fidedignos? Los documentos que son prueba, que son evidencia de una actividad, lo que mencionábamos anteriormente. Es necesario, lo que habíamos dicho antes también, que sean, por ejemplo, auténticos. Y la autenticidad se refiere a que estos documentos puedan por sí mismo identificar al autor del contenido, y esto se lo hace a través de la firma, ¿cierto? ¿Qué es la firma? Vamos a entender en términos no electrónicos, la firma manuscrita, la firma hológrafa, la firma en algunos países llaman la firma autógrafa, hay alguna distinción entre autógrafa y manuscrita, pero en general es el nombre o un símbolo que representa el nombre hecho a mano, que lo que hace es, al consignar esta firma en un documento, aceptamos el contenido de esta firma o nos atribuimos, por ejemplo, la autoría de este documento. Entonces, es muy importante una firma en un documento porque justamente vincula a una persona con el contenido de un documento y eso le da validez. Porque, por ejemplo, cuando estamos en el ámbito público, cuando un documento está firmado por un funcionario público, se transforma en un instrumento público. Y esto es muy importante porque este está revestida de la fe pública y la fuerza que tienen los instrumentos públicos por ser, por ejemplo, en el caso de los documentos públicos dentro de un juicio, ya son prueba plena, es decir, no necesita ser comprobado, son admitidos
directamente como prueba. Lo que no ocurre, por ejemplo, con los documentos de carácter privado que tienen que ser validados, que tienen que ser autenticados, por ejemplo. Entonces, está claro que son los documentos, que es la información. La información podría no ser auténtica, claro que sí. Hay documentos que no son de archivo, que no necesariamente están firmados. ¿Tienen un valor agregado los documentos que están firmados? Claro que sí. Estos que les acabo de mencionar, este valor legal que les atribuye la autenticidad, por ejemplo. Y entonces, documentos en el ámbito físico, en el ámbito de papel o en el ámbito electrónico, podrían tener estas características. Entonces, son dos cosas diferentes, los documentos y las firmas. Hay documentos con firmas, hay documentos sin firmas. ¿Existen las firmas solas? Claro que sí. Existen documentos en donde está, por ejemplo, certificada la firma. Y aquí es cuando nos referimos entonces a los certificados de firma o nos referimos a los certificados de identificación. ¿Qué son los certificados de identificación? Son otros documentos. Es otro documento, pero cuyo contenido se remite a una sola cosa. Es a vincular a una persona con su firma. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace un certificado de identificación? Permite identificar a una persona. Y para eso los certificados de identificación, pensemos un pasaporte, una cédula de ciudadanía, una identificación nacional en general, un documento de identificación, lo que hace es incluir varias características, incluso biométricas. A veces se incluyen la fotografía, la huella dactilar, una serie de códigos QR, una serie de elementos que a lo mejor lo que intentan es que no se falsifique esa información, o por lo menos disminuir la posibilidad de aquello, o retardar la posibilidad de falsificación, pero en general una serie de medidas de seguridad que lo que permite o lo pretenden es vincular de manera fehaciente la identidad de una persona con su firma. Eso es un documento de certificación, es un certificado de identidad. Y entonces el certificado de identidad no es lo mismo que un documento donde está la información. ¿Cuál es la diferencia entre tener un documento y un documento certificado? Entonces, el documento certificado es aquel que contiene, diríamos, dos documentos, por decirlo de una manera. El documento que se refiere a la información que puede estar firmada, pero además existe otro documento que le acompaña que certifica que esa persona que firma está plenamente identificada. ¿Cierto? Es lo que se llama el certificado de identificación. Entonces son dos cosas diferentes. Son, o mejor dicho, podríamos decir, son tres cosas diferentes. Una cosa es la firma, otra cosa es el certificado de firma, es decir, aquel documento que vincula la firma con una persona, es lo que se llama el certificado de firma. Y luego está el documento, y el documento puede estar firmado o no. Ahora, quiero que identifiquen esta diapositiva que está en la pantalla, y hay dos diferencias. El documento que tenemos a la izquierda es un documento que está firmado, y el de la derecha también es un documento que está firmado, con una diferencia, que si el documento de la derecha está acompañado con un certificado de firma, tiene un mayor valor. ¿Cuál es el valor importante que se le otorga a este documento? Es el valor del no repudio. Y el no repudio tiene que ver con la capacidad que tiene un documento de no ser repudiado, ¿no es cierto? Es decir, la persona que firmó este documento y que se adjunta a este documento un certificado de identificación, no puede, de alguna manera, negarse y decir yo no firmé, ¿verdad? Porque ahí están dos cosas, están incluidas. Está el documento, está su firma, pero como por si fuera poco, hay un certificado que vincula esa firma con esa persona. Vamos al ejemplo o al gráfico de la izquierda. Alguien podría decir, este es un documento, está mi firma, pero yo puedo repudiar ese documento. Yo como autor del documento digo, no es mi firma, me falsificaron. Por favor, demuéstrenme que realmente es mi firma. En el ámbito de la documentoscopía, de la documentación física, existen exámenes grafoscópicos documentoscopía que permitirían, por ejemplo, verificar realmente si esa firma hológrafa, esa firma manuscrita, fue hecho por mí o fue falsificada. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Se pide un documento de firma, una firma indubitada, una firma en la que no haya duda de que usted haya firmado, como por ejemplo un certificado de identificación, y en función de eso, a través de los rasgos, se puede identificar si la firma que está dentro de ese documento es verídica o no es verídica. Pero miren ustedes que en ese caso yo pude haber repudiado esa firma, yo pude haber repudiado ese documento, pude haberle puesto en duda la originalidad de mi firma, puedo haber puesto en duda. En el otro caso, en el caso de la derecha, en donde ya tenemos igual un documento firmado,
pero junto a ese documento está el certificado de firma, no hay forma que yo repudie, no hay forma de que yo diga yo no fui. ¿Por qué? Porque hay dos documentos. El documento firmado, que si estuviera solo yo podría repudiar, pero viene acompañado de un certificado. Y ese certificado tiene algunas características muy importantes. Primero, que es un certificado, que es un documento emitido por una autoridad competente, ¿cierto? Y la autoridad competente significa en este caso una entidad certificadora. En el ámbito de los documentos de los certificados electrónicos, de las firmas electrónicas, tiene que ver con entidades o autoridades certificadoras que dentro de cada país tienen sus diferentes requisitos para ser entidades certificadoras. No todo el mundo puede gozar de este privilegio de emitir certificados de identificación de firmas electrónicas. Entonces, estas firmas tienen que cumplir con, estas firmas o estas autoridades, mejor dicho, tienen que cumplir con una serie de requisitos para poder otorgar estos certificados para que sean creíbles. Entonces, una vez que este documento viene con este certificado que es creíble, no hay forma de repudiar el contenido. Entonces, es una característica muy importante que nos otorga los certificados de firma. Entonces, como les digo, estos conceptos son independientes del tipo de soporte. Esto funciona tanto en el ámbito electrónico como en el ámbito no electrónico. Entonces, con estos conceptos claros, avancemos a la siguiente conceptualización y explicación que queremos hacer. Las firmas, ahora vamos ya entrando un poquito al ámbito electrónico. Las firmas electrónicas tienen unos principios, yo diría que les soportan, podría decir hasta que les protegen, que las caracterizan para su funcionamiento. ¿Por qué es importante esto? Porque miren, cuando nosotros hablamos de firmas manuscritas, de firmas hológrafas, en general nosotros estamos más o menos habituados, o al menos no ponemos muchas dudas respecto a las firmas, a pesar de que creo yo la mayoría de nosotros no seamos expertos grafólogos, no seamos expertos en documentoscopía, no sepamos hacer peritajes grafoscópicos, pero en general no ponemos mucho reparo en aceptar una firma manuscrita, una firma hológrafa, justamente porque no tenemos esos estudios, no somos peritos forenses en ese tipo, en este ámbito. Sin embargo, muchas veces en el ámbito electrónico tenemos ciertas precauciones o incluso prejuicios respecto al uso de los documentos electrónicos y al uso de las firmas electrónicas. Justamente porque la abstracción, es decir, el concepto de firma electrónica no siempre es tan fácil de entender, es que desde el inicio de la legislación de las firmas electrónicas se establecieron ciertos principios que protegen o posibilitan que el uso de las firmas electrónicas sea de una manera más segura, ¿cierto? Estos principios ya se incluyeron dentro de las primeras leyes modelos que se plantearon hace ya, diríamos, más de 20 años, ¿no es cierto? Yo diría casi 30 años en el año 1996. Hace casi 30 años se plantearon en las primeras leyes modelos de comercio electrónico, en las leyes modelos de firmas electrónicas, hace ya más de 20 años también. Y estos principios son los siguientes. El primer principio que es fundamental que ustedes deben entender es que existe un principio de equivalencia funcional. ¿Entre quiénes? Entre dos aspectos que son muy importantes y que hemos revisado anteriormente. Entre los documentos electrónicos y en consecuencia, por derivación, también en las firmas electrónicas. ¿Qué dice el principio de equivalencia funcional? Dice que los documentos electrónicos gozarán de igual validez jurídica que los documentos físicos o los documentos impresos. Insisto, por derivación, también diríamos que las firmas electrónicas tienen la misma validez que las firmas manuscritas, ¿cierto? Siempre y cuando, evidentemente, mantengan y cumplan las manuscritas. El principio de equivalencia funcional significa que no importa en el soporte que estén, no importa si son electrónicas o no electrónicas, las firmas, igual que los documentos, sirven por lo que son, por la utilidad que tienen y no por el soporte en el que están contenidos. ¿Sí? Entonces es el principio de equivalencia funcional, en el que equivalen a lo mismo, aunque no tengan el mismo formato o no estén en el mismo medio. Equivalencia funcional es muy importante. De este principio, podemos decir, se deriva o se desprende uno que es muy claro y dice, hay un principio de no discriminación que soporta el principio de equivalencia funcional. ¿Y cuál es este principio de no discriminación? Dice que los documentos electrónicos, igual que las firmas electrónicas, no deben ser discriminadas por el solo hecho de ser electrónicas, o por ser documentos electrónicos o por ser firmas electrónicas. Es decir, dado
que los documentos físicos y los documentos electrónicos tienen igual equivalencia, no habría por qué discriminarlos. No hay razón tecnológica, no hay razón legal, no debería haber razón cultural, aunque a veces yo creo que muchas de las razones de la discriminación hacia las firmas electrónicas tiene que ver con un tema cultural. Y el tema cultural, desafortunadamente, tiene que ver con un tema de educación, con un tema de saber comprender cómo funcionan las firmas electrónicas. Y precisamente por eso estamos en este seminario, en este taller, para aclarar todas esas dudas. Entonces, segundo principio fundamental, principio de no discriminación. Ahora, alguien me preguntaba, pero este principio de discriminación podría también ser del otro lado. Es decir, un documento físico o una firma física no debería ser discriminada por el solo hecho de ser física o ser un documento físico o una firma física. De igual manera, la no discriminación funciona de lado y lado. Es decir, que en un determinado momento uno podría pensar que no nos pueden obligar, sobre todo los ciudadanos, ¿cierto?, a utilizar solamente y exclusivamente firmas electrónicas, por ejemplo. Aunque nosotros podríamos hacer todo un seminario explicando de las ventajas fabulosas que tienen las firmas electrónicas, de las ventajas de seguridad que tienen los documentos electrónicos, las ventajas de usabilidad que tienen, evidentemente no todas las personas pueden tener acceso a los documentos electrónicos, a la tecnología electrónica, al conocimiento para manejar estas tecnologías. Por lo tanto, podría ser discriminatorio obligar a una persona que utilice firma electrónica si no sabe lo que es, si no sabe utilizar, si no tiene la tecnología para hacerlo. Entonces, este principio funciona de manera, digamos, bidireccional, para los dos lados. Otro aspecto que es fundamental, ya que estamos hablando de equivalencia funcional independiente de la tecnología, el tercer principio es muy importante y es el de la neutralidad tecnológica. Y la neutralidad tecnológica significa que los documentos electrónicos, las firmas electrónicas, deben mantenerse su concepto independiente de la tecnología utilizada. En este caso estamos hablando de la tecnología electrónica. Es decir, que en términos concretos significa que nosotros debería dar igual utilizar, por ejemplo, un formato PDF que un formato JPG, etcétera, etcétera, en términos de tecnología. O para leer un documento electrónico no deberíamos nosotros preferir un tipo de software que otro, siempre que hagan la misma función, evidentemente. Porque, por ejemplo, si nosotros decimos que preferimos el formato JPG o el formato MP3, y uno dice, pero es que no tiene nada que ver. JPG es un formato de imagen y MP3 es un formato de audio, entonces no es que podemos compararlos. A eso no se refiere la neutralidad tecnológica. La neutralidad tecnológica tiene que ver que no importa el tipo de tecnología, o sea, independiente de la tecnología, no debería haber una relación, podríamos decir, de marca o de comercial respecto a por la que deberíamos preferir una tecnología. Es más, respecto específicamente a los formatos que me estoy refiriendo ahora, el principio fundamental es que la neutralidad tecnológica se hace efectiva a través del uso de formatos abiertos. ¿Qué son los formatos abiertos? Los formatos que son independientes del fabricante. Entonces, la neutralidad tecnológica, en el caso de los documentos electrónicos y las firmas electrónicas, tiene que ver con propender al uso de formatos abiertos. Es por eso, por ejemplo, que se recomienda más el uso, por ejemplo, del formato PDF, porque el formato PDF es un formato abierto. Es una norma ISO, la ISO 32000, que especifica estos formatos. A diferencia, por ejemplo, de un formato propietario como puede ser el .doc de Word, que es una empresa de Microsoft, que solamente a través de su programa, de su software, se puede interpretar completamente el contenido de un archivo. A pesar de que haya formas de migrar, a pesar de que otro software también puedan mirar el contenido, de alguna manera, en este caso el formato PDF, garantiza que su contenido siempre va a ser igual, independiente del software, independiente del fabricante que haga ese software para visualizar. Así que es muy importante el tema este de la neutralidad tecnológica. Y otro principio que también es clave, que no tiene mucho que ver con los anteriores, porque los anteriores tienen que ver con el tema de no discriminación, de neutralidad, pero este principio que les voy a comentar es muy clave para entender también el uso de las firmas electrónicas, el uso de la forma en la que se presentan las firmas electrónicas, y tiene que ver con unas características de los documentos electrónicos y las firmas electrónicas, y es el principio de remisión. El principio de remisión dice que un mensaje de datos, ese es el concepto más amplio que se utiliza en la UNCITRAL en el momento que se explican los documentos electrónicos. El documento electrónico, de hecho, es un tipo, una tipología nada más de los mensajes de datos, que es un concepto un poco más amplio. Dice, los mensajes de datos tienen que ver con información, ¿no es cierto?, que está dentro de un documento, o la firma electrónica, por ejemplo, que está dentro de un documento o que está vinculada lógicamente a este documento. Entonces,
Un documento y sus partes pueden estar todas embebidas, todas juntas, o pueden estar separadas pero vinculadas lógicamente. Esto es una cosa bien interesante porque aunque a nivel físico, a nivel de papel, también podría existir eso, es decir, existen documentos que físicamente no están juntos, pero que lógicamente están vinculados a través de un recurso de las ciencias de la información que es las referencias cruzadas, es decir, un expediente no necesariamente tiene que estar físicamente integrado, podría tener referencias cruzadas a otra geolocalización, a otro sitio topográficamente diferente, pero que lógicamente a través, digamos, de un descriptor, de un índice, términos generales, de un metadato, esté vinculado a los demás partes de este expediente. En el ámbito de los mensajes de datos y las firmas electrónicas ocurre lo mismo. Es decir, los mensajes de datos pueden tener sus componentes y por tanto su firma que pueda estar incluida o embebida dentro del mismo documento o puede estar lógicamente vinculada a este. Entonces, este concepto es el principio de revisión. ¿Y por qué lo explico? Porque como vamos a ver, dependiendo del estándar, del formato que tengamos, las firmas electrónicas pueden estar dentro del documento, envueltas en el documento, dentro de un sobre que se llama, ¿cierto? Adjuntas al documento, embebidas dentro del mismo documento, o pueden estar por fuera, lógicamente vinculadas, pero siendo un documento, digamos así, diferente. Entonces, es muy importante tener claro estos principios que rigen el uso de las firmas electrónicas. Ahora sí, vamos entrando en el tema que nos compete, que es el de las firmas electrónicas longevas, y para eso vamos a aclarar qué tipos de firmas electrónicas existen. Como sé que la mayoría de personas que nos están escuchando ahora son de distintos países, es decir, cada una tiene su diferente realidad, voy a hablar en términos generales y no me voy a referir a una legislación en específica, pero la sugerencia principal es que si quieren ustedes entender la realidad de cada país, se refieren a las leyes de cada país. Los conceptos en general son los mismos, las tecnologías de hecho son las mismas, pero la terminología, dado que esto tiene que ver con el ámbito legal, no son las mismas. ¿Por qué no son las mismas? Porque cada país es libre de inventarse los términos que quiera, ¿cierto? Algunos han logrado armonizarse, pero no siempre es así. Así que voy a explicar rápidamente algunos de los tipos de firmas que pueden existir. Si alguna persona dice, pero en mi país no existe eso, puede guardar razón, porque a lo mejor en la legislación específica de su país, efectivamente, no aparecen así los nombres. La ventaja es que a nivel tecnológico, cuando hablamos de firma digital, cuando hablamos de hash, cuando hablamos de criptografía, cuando hablamos de este tipo de tecnologías, sí son siempre las mismas. Es decir, en el ámbito tecnológico siempre hablamos el mismo idioma. Y qué no decir de las matemáticas, que es el último, digamos, la capa más básica. Afortunadamente, cuando queremos hacer una función hash, cuando queremos sacar una función seno, coseno, etcétera, etcétera, siempre hablamos de lo mismo, siempre hablamos en el mismo idioma. No ocurre lo mismo con el enfoque archivístico, que a veces utiliza también otros términos en función del país en el que estemos o la región en la que estemos, y tampoco ocurre desde luego en el ámbito legal, en donde dependiendo de la legislación nos vamos a referir a diferentes cosas. Les voy a explicar, lo que les estoy mostrando aquí son los tres tipos de firmas electrónicas que existe en Europa. Existe la ley de firmas electrónicas avanzadas europeas, de la ley de identificación, que establece tres tipos de firmas electrónicas. Algo que es muy importante es que la legislación europea no habla de firmas digitales, a diferencia, por ejemplo, de la legislación americana que sí habla de firmas digitales. Algunos países aquí en el continente americano hablan de firmas digitales y ya les voy a explicar qué son las firmas digitales en el contexto de las firmas electrónicas. A mí me gusta más hablar de firmas electrónicas, que es el contexto legal más general, que es el nombre que se utiliza en las leyes modelos de firmas electrónicas a nivel mundial. Europa define tres tipos de firmas electrónicas. Están las firmas electrónicas simples, las firmas electrónicas avanzadas y las firmas electrónicas cualificadas. Rápidamente, las firmas, el concepto de firma siempre es el mismo. Es toda información, en este caso del tipo electrónico, que permite vincular a una persona con un mensaje de datos. Así de sencillo. Ahora, ese tipo de vinculación puede ser simple, puede ser avanzada o puede ser cualificada. ¿Cuál sería un esquema de vinculación simple? Por ejemplo, un correo electrónico. Un correo electrónico es una forma de identificar al autor de un mensaje. Cuando una persona pone su nombre o está poniendo su dirección de correo electrónico o envía un mensaje en red social o a través del WhatsApp, hay una forma de identificar el autor de ese mensaje con el mensaje, vincularlo, y ese es un tipo de firma electrónica simple. Entonces,
el correo electrónico, cuando nosotros aceptamos algo, por ejemplo, damos el consentimiento para utilizar las cookies o para que nuestra información sea utilizada, nosotros estamos firmando electrónicamente cuando ponemos un check en ese cuadrito de que dice aceptar. Es una forma de aceptación, porque es una forma de aceptar una firma, perdón, de aceptar el contenido de una información. Luego están el tipo de firmas avanzadas que son un poquito más sofisticadas y que guardan algunas medidas de seguridad mayor. Por ejemplo, cuando entramos a un sistema, a un software, y tenemos que poner el password, la clave y el password, esto ya no es una firma tan simple porque justamente hay un sistema que permite validar esa información. Porque si nosotros no ponemos la firma o la clave correcta, no vamos a poder ingresar al sistema. Otro tipo de firma electrónica avanzada, por ejemplo, son los famosos OTP o los one-time password o claves de un solo uso que nos mandan por los correos electrónicos o que nos mandan por los celulares. Eso también es una forma avanzada de comprobar porque solamente si nosotros ingresamos el código correcto, vamos a poder acceder y somos autenticados y somos identificados como las personas que somos. Y luego están los tipos de firmas cualificadas, que en términos más completos serían firmas electrónicas avanzadas cualificadas, que son aquellas que tienen este aspecto que les mencionaba antes, que tienen certificados. Cuando las firmas electrónicas avanzadas están cualificadas, son aquellas que tienen certificados, ¿cierto? Entonces, una vez que están certificadas, le otorgan al documento, a la información a la que firmamos, le otorgan esta cualidad tan importante que es el no repudio. ¿Sí? Entonces, estos son los tres niveles de firmas electrónicas que existen en Europa. Si nos referimos específicamente a Ecuador, no existen estos tres niveles, existen solo dos niveles. Las firmas electrónicas, que podríamos decir las firmas electrónicas simples, y existe una cosa que se llama los certificados de firmas electrónicas, o podríamos decir las firmas electrónicas certificadas. Podríamos hacer una comparación, que son las firmas electrónicas cualificadas. Las firmas electrónicas cualificadas son las firmas electrónicas que utilizan certificados, ¿sí? Certificados. Algunos les llaman certificados digitales de firmas electrónicas, como quieran llamarlo. Ahora, en algunos países se ha generado o se ha creado el concepto de firma digital para distinguirlas, ¿no es cierto? A las firmas simples y a las firmas simples les llaman firmas electrónicas. Y las firmas avanzadas o cualificadas les llaman firmas digitales. Si uno aclara cuál es esta diferencia, está muy bien. Pero en términos, digamos, más semánticos, lo digital y lo electrónico tienen sus diferencias, tienen sus usos que pueden ser empleados de manera independiente, pero en este ámbito, como ven, tiene un aspecto, un carácter legal. En algunas legislaciones, no vamos a juzgar a los legisladores de determinados países porque se les ocurrió poner sus nombres, pero así lo hicieron. Entonces, dividieron a las firmas electrónicas de las firmas digitales, diciendo que las firmas electrónicas son las simples y las firmas digitales son las avanzadas. Con esas aclaraciones, entonces ahora sí, veamos cuáles son algunas de las tecnologías que existen para utilizar las firmas electrónicas y específicamente aquellas de larga duración o de largo plazo. Entonces, miren, desde el año 2000 que se empezaron a crear las firmas electrónicas, se fueron desarrollando diferentes estándares de firmas electrónicas. Específicamente, estos estándares son válidos para la Unión Europea. Ya en la Ley de Identificación Europea se incluyen tres tipos de estándares en función o están relacionados con formatos específicos electrónicos. Entonces, hay tres estándares. De hecho, el último que se actualizó fue el famoso PADES. Entonces, son el formato PADES, SHADES y CADES. Les voy a explicar rápidamente qué son y para qué sirven. Vamos a ir desde el más particular al más general. El formato PADES, la P significa de PDF, ¿no es cierto? Y todo lo demás es lo mismo en todas las firmas. AD significa AD significa Advanced Electronic Signature. Entonces, dice, firma electrónica avanzada para PDFs. Es el PADES. Entonces, PDF Advanced Electronic Signature. ¿Cierto? En el caso del SHADES es el XML Advanced Electronic Signature y en el caso del CADES es el CMS Advanced Electronic Signature. Entonces, ¿qué son? Son tres tipos de firmas en función del formato electrónico del documento. Entonces, si el documento electrónico es PDF, se sugiere o se recomienda utilizar firmas electrónicas PADES. ¿Por qué? Son firmas electrónicas hechas específicamente para PDFs. Si es que lo que tenemos o lo que queremos es firmar documentos XML,
utilizamos sobre todo firmas llaves. Y si lo que queremos es firmar documentos binarios, que uno puede decir cualquier tipo de documentos, utilizamos el CARES. Ahora, si ustedes se fijan, dado que toda la información es binaria, uno podría pensar, ¿podemos firmar información en XML utilizando CARES? Si XML es digital y XML también es formato binario, entonces se podría utilizar CARES. Y la respuesta es sí. Se puede firmar documentos XML con certificados CARES, con firmas electrónicas CARES, perdón. Y uno podría decir, pero pasaría lo mismo. PDF también es una información digital, un PDF al final son símbolos binarios, una cadena binaria, así que el CADES podría también servir para firmar documentos PDF y la respuesta es sí, tienen toda la razón. Y uno dice entonces, ¿para qué se inventaron estos formatos? ¿Por qué? Porque el formato PADES, que es específicamente PDF, le da unas características adicionales, digamos, mayor funcionalidad a los PDF. Y ya vamos a ver, les dan unas características interesantes, dado que el PDF, al ser un formato abierto, tiene estas características de ser, de su representación, ser muy utilizado, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con el Shades, que es el XML. Entonces, dentro de todo el conjunto de formatos, uno puede decir, si quiero firmar un formato JPG, ¿con qué firmo? Uno dice, con el PADES, PDF, con el Shades, XML, con el JPG, debería utilizar el CADES. Si quiero firmar un archivo de audio, si quiero firmar un video, si quiero firmar un software, ¿con qué firmo? Con el CADES, ¿no es cierto? Entonces, para documentos en general binarios digitales más genéricos, utilizo el CADES. ¿Cuál es una ventaja del formato PADES, por ejemplo? Es que la firma está autocontenida en el mismo documento. ¿Se acuerdan del principio de remisión? En este caso, no está por fuera, ¿no es cierto? No está por fuera, sino está dentro. La firma es un archivo XML, ¿sí? Y uno dice, pero ¿qué pasa con el archivo XML? El archivo XML, que es un formato de etiquetado, XML significa Extended Markup Language, significa lenguaje de marcado extendido o mejorado. Es un lenguaje que permite incluir metadatos. Entonces, al final de cuentas, la firma electrónica es un metadato y este archivo XML que describe la firma electrónica está embebido, está autocontenido dentro del mismo documento. Y esto es muy interesante porque además de eso permite una cosa que en PDF es la autorrepresentación, es decir, puede ser visible la firma. No todas las firmas electrónicas pueden ser o tienen que ser visibles. Así que, dado que en el PDF lo interesante es que se represente con el mismo formato, una de las cosas que son más, digamos, reconocidas o utilizadas es justamente esta representación de la firma. ¿Para qué se utiliza? En el caso del PADES, para firmar todo tipo de documento PDF. ¿Sí? En el caso del SHADES, para utilizar documentos de XML, y tienen una utilización muy práctica actualmente, hay una corriente muy fuerte respecto a la facturación electrónica. Los estándares de facturación electrónica están sobre XML, las facturas electrónicas son XML, los sitios web están en XML, entonces para firmar sitios web, para firmar facturas electrónicas, se utiliza estándares SHADES, por ejemplo. Entonces, muchas veces, a lo mejor, dependiendo del país que esté en la legislación, a ustedes les envían la firma electrónica y a lo mejor reciben dos archivos. Reciben un archivo PDF y reciben un archivo XML. Normalmente pasa que si la firma está en XML, el documento válido, el que está firmado, es el XML que recibimos. Pero claro, este documento XML, que a veces es difícil de decodificarlo si no tenemos el programa y el conocimiento necesario para hacerlo, es por eso que nos envían una representación, una equivalencia imprimible de lo que sería una factura electrónica y por eso nos mandan el PDF. Normalmente el PDF de las facturas electrónicas no está firmado electrónicamente, así que tiene un valor informativo, no tiene un valor tributario y suele ser justamente una explicación de lo que nos envían en el XML. Y luego, cuando nosotros quisiéramos firmar todo lo demás, software, imágenes, audio, video o lo que fuera, utilizamos una firma electrónica CADES, ¿verdad? Estos son los primeros, diríamos, los diferentes, se llaman realmente perfiles, algunos llaman estándares, pero son más bien perfiles de firmas electrónicas que han sido incluidas dentro de la norma europea. Ahora, cada una de estas normas tiene diferentes versiones. Y aquí es cuando hablamos entonces de esto que resulta muy importante, que es la validación a largo plazo. Aquí les explico un documento, un gráfico muy interesante, en primer lugar del tema de la remisión y luego de lo que es la larga duración. Entonces, respecto a la remisión,
Tanto el PADES como el SHADES, es decir, todos los documentos que firmamos, que podemos firmar en formato PDF o en formato XML, tienen la opción de que la firma esté envuelta, esté embebida dentro del documento, dentro del archivo, ¿cierto? Diríamos en términos generales, el documento. Entonces, dentro del documento tenemos los datos que van a ser firmados y tenemos la firma. De esta manera, en este paquete se pueden, valga la redundancia, empaquetar tanto la información, el documento a ser firmado, como su firma. Pero existe otra opción, y esto se aplica para SHADES y para CADES, en donde, utilizando el principio de remisión de los documentos electrónicos, tenemos un documento original y tenemos adjunto el archivo de la firma, ¿cierto? Diríamos el archivo del certificado electrónico. Entonces, esta es la opción que nosotros tenemos también para, o podríamos tener estas dos opciones, es decir, que la firma esté autocontenida o que la firma esté adjunta, esté separada. ¿Sí? Obviamente debe estar vinculada para que tenga validez. Respecto a las versiones de estos perfiles de firmas electrónicas que están incluidas en esta ley de identificación y de firmas avanzadas, hay varios niveles y aquí quiero que pongan atención. Cada uno de estos conjuntos van haciendo más extensiva, van haciendo más completa las características de las firmas electrónicas. Entonces, en primer lugar, vemos que existe, esto aplica para los tres formatos, para PADES, SHADES y CADES, ¿sí? Entonces, para PDF, XML e información binaria. En todos esos existe, por ejemplo, entonces hay lo que se llama un perfil PADES básico, que se llama PADES B, hay un formato PADES T, hay uno que se llama PADES LT y hay un formato que se llama PADES LTA, ¿sí? Entonces, ahora les explico qué es cada uno de estos. En el formato básico, ¿no es cierto? Un documento PDF se puede firmar electrónicamente. ¿Incluye qué cosa? Incluye tres cosas. El archivo original, que es la información, que diríamos del documento, y incluye dos aspectos fundamentales de la firma. Incluye la firma electrónica, que vamos a suponer es un número, es una información, ¿cierto? E incluye lo que se llama los metadatos o los atributos de la firma. Esto es muy importante respecto a los metadatos de la firma electrónica, porque ya vamos a ver qué es lo que hacen los otros esquemas o las otras versiones de perfiles. Entonces, en un documento firmado, no solamente está la información que se firma, pensemos un contrato, es la información del contrato, está la firma electrónica, pero también se almacenan los atributos de la firma electrónica. ¿Cuáles son estos atributos de la firma electrónica? Tiene que ver con la hora en la que se firma, la autoridad que emitió ese certificado, esa firma electrónica, la validez que tiene, como hemos dicho, la fecha, la autoridad, la ruta de la jerarquía de las entidades certificadoras, el formato, el tipo de huella digital, el tipo de criptografía, el tipo de algoritmo. Hay un montón de metadatos, es decir, de atributos de esta firma. Bien, ese es el formato básico. Siempre que firmamos, firmamos así. Ahora, pensando en el largo plazo, y aquí entonces es donde empieza este tema de por qué pensamos en el largo plazo, algo que se ponen a pensar es que, miren, cuando uno firma una firma electrónica, la firma que se incluye como atributo dentro de esa firma es la firma que tiene nuestra computadora. ¿Sí? Es decir, que yo firmo ahora, y vamos a suponer que ahora son las 7 de la noche, va a decir 7 de la noche. Pero podría pasar que yo, sin querer o queriendo, he modificado la hora del computador. Así que no estoy, la información respecto al tiempo, aunque sea la persona sea real y la firma sea válida, la hora en la que fue firmada no es exacta. Y en algunos casos, algunos usos específicos, eso puede ser muy importante. Entonces, se crea un perfil que ya no es básico, sino que se llama un perfil de estampado de tiempo. Se llama entonces el perfil T. Entonces tenemos ya el PADES básico, ahora tenemos el PADES T. El PADES T de estampado de tiempo significa que además de tener toda esa información, incluimos una información que se llama el estampado de tiempo. El estampado de tiempo es que la misma autoridad certificadora no solamente certifica la identificación, sino certifica el tiempo. Y dice, yo certifico qué hora es. Es decir, que no dejo que la persona y su computadora me digan la hora en que firmó, sino que un tercero con autoridad pone la hora. ¿Sí? Entonces, eso le da mayor, podríamos decir, mayor legalidad, mayor autenticidad a la transacción. Entonces, es una capa nueva de autenticidad cuando además de toda esa información le ponemos estampado de tiempo. Ahora, miren qué es lo que se plantean. Dice, muy bien, lo del estampado de tiempo está muy bien. Así no tenemos ninguna discusión respecto a qué hora fue realizada esa firma. Entonces fue realizada, vamos a suponer, en el año 2020. Ahora, miren, ¿qué pasa si estamos 4 o 5 años después y ese certificado
ya caducó. La pregunta es, si el certificado de ya caducó, la firma ya caducó, la respuesta es muy sencilla. Los certificados caducan, las firmas no caducan. Igual que cuando tenemos un pasaporte es un documento, es un certificado de identificación, los pasaportes tienen un tiempo de duración, 5 años, 10 años, lo que fuera. Pero la firma, la información, nuestra fotografía, nuestra huella dactilar, nuestra firma manuscrita, no caduca, ¿sí? Entonces, sin embargo, lo que podría pasar es que ese pasaporte no esté válido, no sea válido porque ha sido revocado. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Un nuevo versión, un nuevo perfil de estas firmas electrónicas. Dice, ¿qué tal si nosotros incluimos dentro de la misma firma datos de revocatoria a ese momento? Entonces, ¿qué es? Uno, consulta a la entidad certificadora y verifica que quien emitió nos diga, este pasaporte, en este caso, este certificado digital, ¿está vigente? Y nos dicen, sí, está vigente. Y nos descargamos la información de revocación, si de los firmas están, si los certificados están revocados, y en este caso guardamos esa información. Es decir, que incluso si luego, después de un tiempo, la entidad certificadora incluso no existiría o estemos fuera de línea, la información hace parte del documento firmado. Y es aquí cuando le damos validez a largo tiempo, porque hacemos independiente de que la información a futura pueda existir. Es decir, la información que en ese momento nos sirvió para verificar la validez del certificado electrónico, nos la bajamos. Y tenemos como una especie de tercera certificación. Tenemos una certificación de la identidad, tenemos una certificación del estampado de tiempo y ahora tenemos una certificación de los datos de revocación o de revocatoria de los certificados. Es lo que se llama entonces el perfil long term. Gracias a que guardamos dentro del mismo documento esa información, ese documento es válido por largo tiempo. Uno podría decir indefinidamente y así es. Y luego, incluso hay un nivel más avanzado, diríamos así, que es el perfil LTA, que es el Long Term Archive, que es certificados o firmas electrónicas que además de guardar la firma, además de guardar estampado de tiempo, además de guardar la información de revocatoria, almacenan el archivo o permiten archivar varios tipos de estampado de tiempo. ¿Y qué se refiere esto? A que durante la vida de este documento electrónico no se puede firmar otra vez, pero se puede estampar el tiempo de varias veces. Y lo que hace es tener una línea de tiempo guardada de cuántas veces fue certificada el tiempo. Toma en cuenta que no se firma otra vez el documento, sino que se certifica el tiempo en la que fue, por ejemplo, validado. Entonces, por ejemplo, si se valida en el 2000, perdón, en el 2020, en el 2024, en el 2028, toda esa línea de tiempo, de estampado de tiempo, también puede archivarse. Entonces, ahora tenemos varios tipos de certificación. Entonces, podríamos decir que es un documento que está certificado con varios certificados, porque tiene el certificado de firma, de identidad, es certificado de estampado de tiempo, es certificado de la información revocatoria y es certificado de las diferentes estampados de tiempo a lo largo de la vida de ese documento, que a lo mejor va a ser ya no un año, sino 1, 2, 5, 10, 20 años o los que fuera. Eso es lo que técnicamente existe y estos son los formatos. Pero la pregunta, y con esto vamos terminando, es ¿por qué existen estos formatos y para qué podrían ser útiles? Entonces, la validez de los documentos electrónicos firmados a través de certificados digitales de firmas electrónicas, ¿caducan o no caducan? Y la verdad es que miren lo que pasa. Los certificados, en donde se incluye la vinculación de la persona con una firma, claro que caducan. Como todo certificado. Les decía el ejemplo de un pasaporte, de un documento de identidad nacional, caducan. ¿Y por qué tienen que caducar? Porque efectivamente, por ejemplo, algún dato de vinculación podría obsoletizarse, podría no estar actualizado, y vale bien, está muy bien que periódicamente, cada año, cada 2 años, cada 5 años, cada 10 años, cuando lo que sea, se actualicen esos documentos. Entonces, los certificados pueden caducar y desde luego se pueden renovar. Lo que está claro es que las firmas no caducan, ¿sí? Y entonces aquí tenemos de alguna manera una tensión entre entonces, a ver, un ratito, si tenemos un documento firmado electrónicamente con un certificado que ya caducó, pero usted me está diciendo que la firma no caducó, vale, ¿es válido o no es válido el documento electrónico? Y entonces aquí hay digamos, una discusión legal y técnica respecto a esta validez. Desde mi punto de vista, si nosotros nos valemos del principio de equivalencia funcional, los documentos firmados electrónicamente valen permanentemente hasta que obviamente no sean impugnados su veracidad, pero respecto al certificado es independiente de la caducidad del certificado. Vamos a poner un ejemplo en términos no electrónicos. Si usted firmó un contrato
y junto a ese contrato usted adjuntó su cédula de identidad, su pasaporte, y ese pasaporte en ese momento era válido, el documento del contrato es válido. Y ese contrato es válido por largo tiempo o de manera indefinida hasta que se concluya el contrato. Independiente de si el pasaporte o el documento de identificación caduca, porque en ese momento era válido. Siguiendo ese mismo principio, los documentos electrónicos son válidos independiente de la caducidad del certificado. Pero aquí viene algo también muy importante, es que no siempre los certificados electrónicos funcionan igual que en la vida no electrónica. ¿Qué podría pasar? Que justamente procesos de revocatoria, procesos posteriores de otro tipo de encriptación, ya no permitan validar a largo tiempo. Y entonces, ¿qué han hecho las empresas o las autoridades certificadoras? Justamente plantear estos esquemas. Para que en el futuro no haya duda, no haya el menor ápice de que no puede usted verificar a largo tiempo estos documentos, lo que han puesto o han permitido es crear diferentes perfiles para que usted tenga la seguridad de que a largo plazo su documento va a poder ser validado porque el certificado, a pesar de que ha caducado, puede ser validado. Este es el principio fundamental de las firmas electrónicas longevas, es decir, la capacidad que tiene de ser validadas en el largo plazo. ¿Por qué? Como ya he mostrado en el gráfico anterior, porque dentro de la firma electrónica no solamente se guarda la firma electrónica, sus datos personales, sino que también se guarda el estampado de tiempo, también se guarda la información de revocatorias, en este caso de no revocatoria, y también se puede guardar información de una de subsiguientes estampados de tiempo. Con toda esa información, no hay forma que en el futuro no puedan ser validados correctamente esos documentos electrónicos. Así que ese es en resumen, un poco de una manera muy rápida, espero que esto haya quedado aclarado para la mayoría de ustedes, que tengan claro cuáles son las diferentes tecnologías, no hemos querido profundizar muchísimo. Si están interesados en aquello, claro que podríamos hacerlo. Termina siendo un poco interesante, a lo mejor para otros es un poco aburrido, pero vale la pena enterarse al menos de la terminología, de para qué sirven, cuál es la utilidad, es la consulta, cuál es la pregunta clave que nos hacemos respecto a la validez a largo plazo. Así que nada, fue un placer acompañarles de esta tarde y noche. Mi nombre es Hugo Vinicio Carrión. Si tienen alguna pregunta, si no hemos podido interactuar en esta ocasión, les pido que me escriban, este es mi correo electrónico, hcarrion@imaginar.org. Si tienen alguna duda específica de esta charla, de algún tema en particular, insisto, no duden en escribirme. Ahí está también mi página en internet, pueden contactarme a través de mi teléfono, de mi WhatsApp. En general, respondo lo más rápido que puedo y tendré el gusto de poder aclarar alguna duda que quizás haya planteado este interesante tema. Sin más, me despido y espero que pasen una buena tarde, una buena noche.